Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a este nuevo episodio de Contra Viento y Marea de la revista digital Contraportada. En el día de hoy tenemos el privilegio de entrevistar al doctor Alirio Uribe Muñoz, un destacado representante a la Cámara de Representantes de Colombia. En esta conversación abordaremos temas cruciales que marcan la pauta en el panorama político actual de Colombia. Estaremos tratando el tema del estudio de la Constitución, a raíz pues que el doctor Uribe ha sacado unos pequeños videos promocionando la importancia del estudio e instando a los colombianos a que estudien la Carta Magna política de Colombia. También estaremos tratando el tema del nuevo gabinete de ministros del presidente Petro. ¿Qué implicaciones tiene para el gobierno y también para el futuro de la nación? También estaremos abordando el tema de las próximas elecciones con la cuestión del partido único, la conformación de ese partido único que, pues según la Constitución, pues es de obligatorio accionar, ya que pues los partidos minoritarios para enfrentar las pasadas elecciones pasaron a ser oficialistas y ya, según la Constitución, no pueden ser, o sea, pasan a ser mayorías y no minorías. Y en esto, pues, el doctor Uribe nos va a explicar las implicaciones que hay y cómo se está tratando el tema del partido único. Y la otra cuestión es la proyección política del pacto histórico hacia 2026. Recordemos que en 2026 pues ya tendremos las próximas elecciones presidenciales y cómo se está preparando a través del pacto histórico este nuevo desafío electoral. Bueno, doctor Uribe, les presento a nuestros colegas, Mónica López, que está en Alemania. Buenas tardes, Mónica. Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias, Hugo, y bienvenido a Alirio Uribe. Gracias por estar acá. Y también al doctor, al licenciado Álvaro Mejía, allá en Bogotá. Buenas. Un saludo muy especial para Alirio. Una alegría que esté acompañándonos acá. Alguien como ustedes. Realmente para nosotros es un motivo de emoción tenerlo aquí dando orientaciones sobre esto que puede pasar para el 25-26. Y bueno, este servidor y amigo Hugo Riano Orejuela, bienvenido Alirio Muñoz. Muchas gracias por haber concedido esta entrevista para Contraviento y Marea de Contraportada Digital. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Bueno, yo sé que tu sede natural es en Bélgica, en Bruselas. Gracias a Mónica, que está en Alemania. También un saludo a Álvaro, que también está por Bogotá, pero que su sede natural es Nueva York. Agradecerles porque pues, ustedes son parte de esos 10 millones de colombianos que están en el exterior tratando de informar y demostrar cómo el país de la belleza es un país hermoso, pero que tiene problemas, tiene conflicto armado, tiene muchos temas que hay que tratar, y creo que es muy importante pues la invitación que ustedes me han hecho para conversar de algunos temas que son parte de la agenda nacional, pero que también le interesan a esos millones de colombianos que están en el exterior. Si tú miras todos los colombianos que hay en el exterior, si todos votaran en el Senado y todos votaran a la presidencia, podrían realmente cambiar en la correlación de fuerzas para una candidatura presidencial, por ejemplo, ¿no? Porque pues son millones y pues no todos pueden votar, pero muchísimos, varios millones podrían votar. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por contrainformar
frente a lo poco que se dice en algunos de sus países donde ustedes están, lo poco que se dice sobre Colombia? Bueno, Alirio, empecemos por ese nuevo ajedrez político que está moviendo el presidente Gustavo Petro en este momento. Pues prácticamente le quedan más o menos unos 17 meses de gobierno y pues ha cambiado prácticamente toda la conformación de del gabinete de ministros. ¿Qué implicaciones tiene esta movida política del ajedrez político de Colombia para la terminación de este gobierno del cambio, del gobierno progresista? Bueno, nosotros como bancada de gobierno, pues obviamente respetamos todas las decisiones que toma el presidente de la República para conformar el gobierno y para que el gobierno pues le cumpla a los colombianos con el programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida, le cumpla con el Plan Nacional de Desarrollo, le cumpla con políticas que tienen que ver con la paz, con temas de paz total, pero también con el tema que tiene que ver con la nueva política de drogas, con la nueva política de seguridad humana. Entonces yo creo que todos estos temas, pues nosotros tenemos un interés muy fuerte como congresistas, pero también todos los colombianos, de que el gobierno profundice esos cambios en estos casi 18 meses que quedan de gobierno, y por eso nos parece bien que el presidente arme como un equipo para esa recta final, para ese plan de choque, pues, que hay que hacer para cerrar el gobierno en los mejores términos. Ustedes saben que este es un gobierno que ha tenido un bloqueo absoluto, total. Solamente en política fiscal hemos tenido muchísimos problemas para mantener estable la economía, para bajar la inflación del 16% al 5%, para aumentar los salarios mínimos en un 37%, para lograr mantener la estabilidad del dólar, del euro, para lograr mantener las inversiones, para respetar la regla fiscal. Hemos tenido que pagar 50 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, de la CPM, demás. 40 billones adicionales de deuda va a pagar este gobierno. Es decir, adicionales a lo que se paga cada año, que estamos por el orden de los 100 billones de pesos anuales de deuda. Y bueno, este gobierno está pagando las deudas de Uribe, las deudas de Santos y la excesiva deuda de Duque, porque Duque durante la pandemia, y por eso macroeconómicamente seguimos en la pospandemia, porque el 60% de la deuda que existe hoy la generó Iván Duque y la generó a unos intereses altísimos a corto plazo, y eso ha hecho que haya un problema de financiación, como también una especie de boicot fiscal. En medio de esa realidad macroeconómica, este gobierno pues ha tenido que sortear muchísimas dificultades para implementar la agenda, un Congreso que no aprueba la ley de presupuesto, un Congreso que no aprueba la ley de financiamiento. Bueno, todos los obstáculos para que a este gobierno le vaya mal, para que fracase. Entonces es normal que el presidente a esta altura del partido, pues en este último tiempo, trate de recomponer esos ministerios para avanzar en sus políticas de gobierno. Y a mí me parece interesante, por ejemplo, que, claro, hay una crítica de que vuelva un militar a ser ministro de Defensa. Pero digamos que si uno lo lee en términos de que él renunció a la carrera militar, hoy es un civil, viene de la Armada, que entre otras cosas, la Armada pues no es, digamos, la tradicional que siempre pone los comandantes de las fuerzas militares, que es el ejército, y por otro lado, pues conoce de las fuerzas militares, y por otro lado, se necesita aplicar la política de seguridad humana, y se necesita que no sigan diciendo que los militares están amarrados para actuar.
Entonces a mí me parece interesante que haga ese nombramiento. Me parece muy bien que nombren a Carlos Rosero como ministro de Igualdad, porque es un afro, además uno de los hombres más reconocidos en el movimiento afro, en el PC, en el proceso de comunidades negras, bueno, en ese mundo, y que él le dé continuidad y haga un plan de choque para el Ministerio de la Igualdad en estos 18 meses. Los pueblos afros han sido históricamente excluidos. La propia Francia Márquez pues fue víctima de un bullying impresionante para macartizarla, para presentarla al país como una persona ignorante o como una persona que no tiene conocimiento de la realidad del país, bueno, como una persona ineficiente y con unas formas discriminatorias totales, pues la anularon en la agenda mediática y demás. Yo creo que es importante que Carlos, que además es muy amigo de Francia, que él conoce, que se venía haciendo y proyectando en el Ministerio de la Igualdad, pues esté él ahí. Me parece muy importante que una mujer indígena como Lena, que es de la Amazonía, los pueblos indígenas son los que han cuidado este país históricamente, han cuidado las selvas, han cuidado los bosques, han cuidado los ríos, han cuidado, bueno, todos los ecosistemas, los páramos y demás. Y me parece importante que, además que es una mujer que tiene doctorados, que tiene muchos estudios, que es indígena, pues pueda ayudar a darle continuidad a la importante labor que había hecho para estos temas de cambio climático y la COP y lo demás que venía haciendo la ministra Susana Muhammad. Entonces creo yo pues que lo veo con buenos ojos. Como también me parece importante que Edwin Palma, pues yo lo conozco hace décadas como dirigente sindical del mundo del petróleo, de la USO, la Unión Sindical Obrera. Recordemos que, entre otras cosas, si uno mira la historia del país, voy a empezar yo aquí a remontar mucho, pero aquí la Troco, que era una empresa multinacional, gracias al sindicato de la USO, se nacionalizó y se volvió Ecopetrol. O sea, fueron los trabajadores del petróleo, el sindicato de la USO, el que hizo que Colombia tuviera empresa de petróleos, porque la Troco era una empresa multinacional de los Estados Unidos y se reversó y se volvió una empresa nacional. Entonces, que un dirigente de ese sindicato pueda ser el ministro de Minas y Energía, recordándole al país que además hoy el 35% del presupuesto de Ecopetrol se destina a energías limpias y que es una de las empresas más importantes del país. Pues bueno, entonces digamos que para no extenderme más, porque me da pena tomarme tan larga la palabra, yo saludo esos cambios, espero que el presidente acabe de nombrar todo el gabinete y que ellos trabajen como equipo para avanzar en esta recta final, que es importante avanzar bien porque la idea es renovar este proyecto político en el 26. Entonces, la mejor forma de hacer campaña desde el gobierno, porque no es legal hacer campaña desde el gobierno, es cumplirle a la gente con las metas de gobierno, con el programa, con el plan de desarrollo. Y creo que es la forma de mostrar resultados, de mostrar que se gobierna de otra manera y que se puede pues avanzar en la agenda de cambios con los que nos hemos comprometido con el país. Bueno, Mónica, prende Vale, tu sí, micrófono, Mónica. Listo. ya, pues gracias, Hugo. Pues precisamente nos has nombrado muchos temas de los que podríamos charlar y en tu introducción pues estabas hablando de que nosotros acá en el extranjero pues hay una gran cantidad de, sí, valga la redundancia, pues de colombianos que vivimos en el extranjero y hay discusiones sobre las cosas que vienen en los medios. Los medios normalmente que le llegan a la mayoría de los colombianos pues son los medios tradicionales. Una de las cosas que nosotros discutimos acá es el hecho de lo que apareció en los medios recientemente sobre lo de que la Corte Constitucional tumbó
aprobó en el 23 el artículo 95 de la reforma tributaria de Petro por supuestamente vicios en el trámite. Y esto era una ley que se creaba para dar una contribución a las universidades con respecto al financiamiento del ICETEX. Ese sería un tema, y el otro tema que también se está hablando actualmente, que es lo de la reforma pensional, que al parecer pues las cortes pues la quieren tumbar, y eso es lo que se espera, y otra vez se habla de que hay vicios en el trámite. Tú que estás allá en el Congreso, ¿qué nos puedes decir de esas aseveraciones que se hacen en la prensa? Bueno, mira, yo creo que es importante, Mónica, entender, que ustedes entiendan que ha sido muy difícil después de 200 años de una hegemonía tradicional de la oligarquía, de los poderes políticos tradicionales en el gobierno. Ha sido muy difícil tratar de hacer cambios y de cambiar esas reglas del juego, pues en 2 años y medio, 3 años que vamos a completar en agosto, porque hay una resistencia total de esos 200 años, de esos poderes económicos, de esos poderes mediáticos, de esos poderes oligárquicos, de esa corrupción, que no quieren que el país cambie. Y obviamente nosotros somos un gobierno, yo soy congresista, pero hablo porque considero que es nuestro gobierno, obviamente, que está luchando contra el establecimiento. Eso es poco, no sé, eso suena raro, ¿no? Por decir, bueno, nosotros somos el gobierno, pero no tenemos el poder. Entonces, nosotros estamos peleando contra todo un empresariado, no contra los millones de emprendedores o de la gente que hace la economía popular o las pequeñas y medianas empresas. Estamos peleando contra macropoderes económicos que no quieren las reformas. Es decir, las EPS y los IPS y los que negocian con la salud, ahorita que están saliendo todos los escándalos de la salud, que es por eso que se propuso una reforma a la salud, pues esa gente maneja 100 billones de pesos al año. Y ellos están dispuestos a comprar voluntades en el Congreso, donde sea, y de alguna manera ellos ponen la pauta publicitaria también en los medios de comunicación, o a veces también son copropietarios o tienen acciones en los medios de comunicación. Entonces, ellos hacen toda su lobby corporativo, su captura corporativa del Estado, del Congreso, de las instituciones, para mantener sus negocios y para que la salud siga siendo una mercancía, para que no haya atención primaria como debería haber, para que haya especulación con los medicamentos, o para que incluso se cobren cuentas falsas y demás, como está saliendo en estos días en la W. Entonces, esa corruptela no la quieren cambiar. Por eso nosotros aprobamos la reforma a la salud en la Cámara, la hundieron en Senado. Ahorita la estamos votando nuevamente en la Cámara, y seguramente que si llega a Senado, una vez que la votemos en cámaras, la pueden hundir nuevamente. Pero bueno, aún así nosotros hemos sacado 65 leyes que tienen que ver con agenda del cambio. Y dentro de esas leyes, las que tú mencionabas, Mónica, unas que tienen que ver con el plan de desarrollo y otras que tienen que ver con la reforma tributaria. Pero cuando tú miras la composición de las cortes, la mitad de los magistrados de las altas cortes son del Partido Conservador, o vienen de esas, otros son santistas, otros son uribistas, otros son duquistas, otros vienen, es decir, vienen de los partidos tradicionales. Nosotros tenemos un magistrado en la Corte Constitucional que venía del gobierno, que era Vladimir, pero digamos que la composición de las cortes, y por eso yo como abogado he contado más de 70 fallos en contra de este gobierno. Fallos que a veces la gente no entiende, pero que no son, a veces para mí no son simplemente fallos, sino que son decisiones políticas para obstruir al gobierno. Por ejemplo, puede que nos guste o no nos guste Roy Barreras, no importa la posición que se tenga, pero era el presidente del Congreso y era del pacto histórico. Y ustedes recuerdan que fue el primero que sacaron del Congreso
por una doble militancia, cambiando la jurisprudencia sobre doble militancia. Y así nos quitaron varios congresistas. El último que nos quitaron fue a Alexander López, presidente del Polo Democrático, también por doble militancia. Entonces, esos fallos para mí no son accidentales. Por ejemplo, en la reforma tributaria, de un solo brinco en un impuesto que era que se estableció en la reforma tributaria, que las empresas extractivistas, mineras, petroleras y demás debían pagar impuesto al patrimonio y deberían pagar regalías. Y la Corte dijo que eso era inconstitucional. Y de una vez desechó 6 billones de pesos al bolsillo a los privados y se los quitó al presupuesto de la nación para salud, para educación, para vivienda, para agua potable, para todos los derechos. Y así hay muchos fallos. Y hoy estamos a puertas, por lo menos es lo que se ha hecho en los medios de comunicación, que ya Ibáñez tiene un proyecto de declarar inexequible e inconstitucional la reforma pensional. ¿Por qué? Porque al final ellos consideran que si a partir de julio de este año se le entregan a 3 millones de cuchos y cuchas, que es la palabra que se usa ahora en Colombia, aunque la correcta es adultos mayores, si se le entregan a esos 3 millones de cuchos y cuchas un aporte solidario, una pequeña pensión, que no alcanza a ser una pensión, pero un ingreso a esas personas que están en extrema pobreza, ellos consideran que eso le va a dar réditos políticos al gobierno y por lo tanto hay que tumbarla, o hay que hundirla, o hay que devolverla al Congreso para que el Congreso la vuelva a tramitar, porque según ellos no se debatió, y de esa manera pues que la ley no entre a regir en este gobierno, sino que entre a regir en el gobierno siguiente, que yo espero que seamos otra vez nosotros, pero lo que quiero decir es que hay una obstrucción de todo. 2 millones de mensajes al día de los medios masivos de comunicación contra el gobierno, en las redes sociales, en todos los medios masivos, en la radio, en la televisión y demás. Unos gremios económicos que no quieren que pase la reforma laboral, que no quieren que se regulen las tarifas de los servicios públicos, es decir, son poderes establecidos donde el Estado siempre ha gobernado para los ricos y para defender esos negocios y en contra de la gente. Y entonces, ese Estado capturado, pues hoy llegamos con otra visión como congresistas, como gobierno, y pues ellos se resisten y ellos hacen hasta lo imposible para que nada cambie. Hay un funcionariado al interior del Estado que viene de atrás, que todo es no se puede, 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 y todo es saboteando al gobierno para evitar que el gobierno haga cambios. Entonces, eso que tú planteas, Mónica, no es un tema aislado, es un tema estructural. Cuando el presidente quiere intervenir la CREP para efectos de la fijación de las tarifas de los servicios públicos por la especulación que hay con los servicios públicos, entonces automáticamente el Consejo de Estado tumba el decreto. Cuando se quieren hacer las alianzas público-populares, también se tumba el decreto. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren hacerle la vida fácil a los contratistas. Y yo le pido a la comunidad internacional que entienda eso, que entienda que hay unos poderes reales que no quieren dejar que se avancen en las transformaciones sociales. Y obviamente eso aplica en todos los escenarios. Yo pongo siempre 2 ejemplos, y es el ejemplo del canciller. Cuando el canciller quiso cambiar el contrato de los pasaportes, pues el canciller se fue y la empresa continuó con el contrato. ¿No? Es decir, que primero se cae un canciller que un monopolio de contratación para algo que era tan elemental, que era imprimir los pasaportes. Y lo digo para ustedes que están en el escenario internacional. Lo propio pasó con la UNP. Casi matan a Augusto y a la hija cuando trató de combatir esos carteles de la contratación en el tema de la protección, de las armas, de los carros blindados.
y ahí se siguen contratando con los mismos. O sea, eso es imposible, es decir, es muy difícil eh, tener unas formas de contratación. Hay que modificar la ley 80, hay que flexibilizar los requisitos de la contratación estatal para poder contratar con otros. Eso está montado y hecho para siempre contratar con los mismos, para que liciten los mismos, para que ganen siempre los mismos y los demás no puedan competir. Entonces, esta escuela de gobierno, yo este gobierno lo llamo más que un gobierno, una escuela de gobierno, pues ya ha ido aprendiendo cómo mejorar, hacer muchas cosas, pero indudablemente 4 años no son suficientes para avanzar en esa agenda tan ambiciosa de cambiar este país. Don Álvaro Mejía. Bueno, creo que Alirio ha puesto, pues como en el escenario, algo que quiero volverle a preguntar, porque usted ha sido muy exhaustivo, muy pedagógico en una cosa que yo podría definir de esta manera, Alirio. El modelo económico y el régimen político que derrota Petro en unas elecciones que implica tener gobierno pero no poder, pues se ha movido en todo este periodo como un poder oculto, como un poder supra, más allá del propio gobierno. Pero es un poder real, es un poder que opera. Usted nos describe lo que pasa en las cortes, nos describe lo que pasa en los niveles de la contratación, en el ejercicio administrativo y político del Estado. Hay una continuidad de ese modelo económico y de ese régimen político. Ellos le apuestan a que este último periodo de Petro es el principio del fin. Pero pues otros sectores le apostamos a que no, que es el principio de un proceso de profundización de la democracia, de una paz que aunque no se logre en la medida en que se propuso, se está logrando, se está intentando, aunque sea sectorialmente, el de que realmente haya una defensa de la vida, no solo contra actores armados que son los operadores militares del paramilitarismo, por ejemplo, y que ejercen un derecho que hasta ahora ha sido impune. Miren nomás lo que puede pasar con Uribe. Uribe puede salir impune de todo esto. Entonces son operadores de justicia extralegal y que producen muertes, que atentan contra la vida de quienes luchan por libertades y derechos civiles. Y pues otra cosa que estamos tratando de lograr es que realmente haya pues prosperidad, porque este proyecto, este modelo económico que queremos montar sin prosperidad no va. Entonces, ¿cómo ve usted este escenario? Perfilándolo o proyectándolo hacia el 25-26. Porque de alguna manera en todo esto está la decisión de si continuamos o no, cosa que sería gravísima no continuar en todos los sentidos. Pero ¿cómo ve usted las debilidades y fortalezas de estos poderes que llamamos de derecha, que son suprapoderes, que son poderes instalados, que son el poder profundo, que son la gobernanza que impide, y aunque no los veamos, actúan y son poderosos? ¿Cómo lo ve, Ali? Bueno, Álvaro, yo pienso que este país cambió. Es decir, nosotros rompimos, digamos, ese muro de politiquería, de corrupción, que evitaba que el poder se rotara. Ellos aparentemente rotaban el poder, pero gobernaban siempre los mismos. Las oligarquías de este país, las corporaciones, insisto en la captura corporativa del Estado, del Congreso, algo que todavía no se ha podido erradicar. Y nosotros logramos por la vía electoral, por la vía democrática, pues poner una propuesta diferente y convencer a los colombianos de que había que cambiar eso. Y ahí hubo muchas cosas que influyeron. El proceso de paz de las FARC, el acuerdo de paz, todas las movilizaciones agrarias desde el 2013, el estallido social de los jóvenes y jovencitas antes de la pandemia y después de la pandemia. Y creo que eso marcó
pues la elevación del nivel de conciencia en Colombia que llevó a que por primera vez, sin que nadie le apostara, yo me acuerdo cuando yo me fui, porque recuerdan que yo estuve en el Congreso del 14 al 18, luego no fui reelegido, luego volví al trabajo de derechos humanos y luego volví nuevamente al pacto histórico. Cuando yo salí para el pacto histórico y le dije a los defensores de derechos humanos, yo me voy a volver a meter en la vaina política porque vamos a ganar no solamente el Congreso, sino la presidencia. La gente se reía, la gente no creía, decía, hermano, váyase y aquí lo esperamos otra vez. La gente no creía. Y fíjate que, pues la verdad es que nosotros nunca habíamos pensado que podíamos llegar al gobierno y lo hicimos. Y en ese sentido el país ya cambió. Nosotros ya empezamos a ser un país normal, es decir, un país en el que el poder rota. Y la tarea estratégica en el 26 es darle continuidad a este proyecto político. Pero yo insisto, eh, nosotros ya no vamos a alcanzar por la edad a verlo, pero los chicos que hoy tienen 20 años, 25 años, van a ver muchos Petros y muchas Francias, porque el poder va a rotar, va a rotar. No como nosotros que vimos el Frente Nacional, la guerra, el militarismo, la violencia, todo eso. Entonces, el país ya cambió y eso a mí personalmente me hace sentir muy tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos hoy? Pues todo el sector consciente de este país, ese 30, 35%, bueno, hay encuestas internas que es el 40%, que consideran que este gobierno lo está haciendo bien. Pues todos tenemos que preguntarnos, seamos ciudadanos, seamos estudiantes, seamos profesionales, seamos de la economía popular, seamos campesinos, indígenas, estudiantes, intelectuales, todos tenemos que preguntarnos qué hacemos para que este proyecto político continúe, desde donde estamos parados. Ustedes como comunicadores que están en Bruselas, en Nueva York, en Alemania, nosotros, yo que estoy en el Congreso, otros que pueden ser el portero de un ministerio, pero también el ministro, bueno, todo el mundo tiene que preguntarse cómo seguir gobernando para la gente, cómo seguir defendiendo lo público, cómo seguir defendiendo la vida, cómo seguir defendiendo el ambiente, cómo seguir defendiendo la inclusión, cómo seguir promoviendo la igualdad, bueno, todos los temas, porque nosotros somos del lado correcto de la historia. Cómo seguir defendiendo la vida, apostándole a la paz, a las posibilidades de la negociación política, todo esto. Entonces, nosotros somos el futuro. Cuando hablo de nosotros, no hablo del pacto, hablo del país, hablo de toda esa gente. Nuestro proyecto tiene que ser Colombia. Nosotros tenemos que pactar un país, tenemos que tener una identidad. Yo creo que buena parte del fracaso de los colombianos y de todos los gobiernos colombianos es que nunca nos ponemos de acuerdo en un proyecto de país. ¿Qué proyecto de país queremos? ¿Qué nos une? ¿Qué nos identifica? El año pasado llegaron 6.4 millones de turistas, que eso no tenía precedentes. Queremos que esto sea un país turístico, pero si queremos que sea un país turístico, aquí los hoteles son muy caros, aquí es muy caro el transporte aéreo, aquí no, entonces necesitamos que los sectores privados, públicos, que la gente, que todos nos organicemos, que se hablen más idiomas, bueno, muchas cosas. Entonces, o si queremos que ser una potencia agroindustrial, bueno, lo que queramos nosotros como país en lo económico, en lo social, en el modelo de salud, en lo político, en lo educativo, yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar. Entonces, yo realmente veo con mucho optimismo porque nadie arranca la campaña presidencial con 6 o 7 millones de votos, que es lo que tenemos hoy, digamos, como un proyecto político que los tenemos ahí fijos. Entonces, esa es una buena cuota inicial y lo que hay que hacer es terminar bien el gobierno, eh, alinear los temas de paz y avanzar en el proceso unitario. Yo creo que yo veo con mucho optimismo realmente la posibilidad de que este proyecto se prolongue del 2026 al 30. Bueno, doctor Uribe,
pues pasemos a ese tema. Usted prácticamente ya está avanzando en la conversación sobre esa proyección política que va a tener este gobierno o las implicaciones de la proyección política que va a tener este gobierno para el futuro en las próximas elecciones de 2026. Pero bueno, ¿cómo se va a enfrentar a esto? O sea, se está hablando de un partido único, se está hablando de pronto de otros sectores que están conformando otras alianzas por fuera de este partido único. ¿Cómo está la situación? Y bueno, y también explicar un poquito a nuestros oyentes, nuestros seguidores, bueno, ¿y por qué el partido único? O sea, ¿por qué no se sigue con la alianza de pacto histórico como fue la que llevó a este gobierno a la presidencia de la República al doctor Gustavo Petro? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, Hugo. Yo partiría de aclarar varias cosas. Mire, si nosotros queremos cambiar la política y queremos arreglar el tema de la corrupción en la política en este país, hay que hacer una reforma política. Y quiero dejar constancia que hemos presentado 3 proyectos de acto legislativo, uno que acabamos de presentar ahorita, para hacer una reforma política estructural que de alguna manera democratice realmente el sistema político y erradiquemos la corrupción. Por supuesto que yo creo que esta también se va a hundir y no hay ningún interés en la clase política tradicional en hacer una reforma política, porque ellos ven eso como un tiro al pie, dispararse a los pies. Ellos de frente le dicen a uno, nosotros ganamos con estas reglas del juego, y si con esas reglas del juego ganamos comprando votos, haciendo todo lo que hacen, pues ¿para qué cambian las reglas del juego si con esas reglas del juego han ganado históricamente? Nosotros lo que hicimos en el 2022 fue una reforma política. Hicimos voto programático, hicimos listas cerradas, bloqueadas y paritarias, que es la única forma, no existe ninguna forma de garantizar que haya el mismo número de hombres y mujeres en una corporación pública que no sea a través de las listas paritarias y cerradas y bloqueadas en cremallera. Y hicimos que la gente votara por un programa más que por personas y se ordenaron las listas. Ahora, ¿en qué fallamos? Pues en que no se hizo de manera democrática, se hizo a esfero. Las listas se ordenaron a esfero. ¿Qué se está proponiendo para el 26? Pues hacer lo mismo, pero con las listas ordenadas en consulta. ¿Por qué estamos hablando de hacer un partido unitario? Nosotros no hablamos de partido único porque eso es antidemocrático, nunca va a haber un partido único. Nosotros hablamos de un partido unitario porque resulta que lo que dice la Constitución es que cuando los partidos tienen menos del 15% se pueden coaligar y pueden ir varios partidos en una misma lista. Que eso fue lo que hicimos en el 22. Creamos el pacto histórico como coalición y en esa coalición se metió Colombia Humana, el Polo, la UP, el Partido Comunista, bueno, Maíz, todos los que estábamos, los que tenían personería, más otros 30 sectores políticos que no tenían personería, todos nos metimos bajo ese paraguas del pacto histórico. La buena noticia fue que ganamos, que tuvimos la mayor bancada en el Congreso, que pusimos presidente, vicepresidenta y demás. ¿Cuál es la consecuencia constitucional de eso? Pues la consecuencia constitucional de eso es que nos volvimos un partido mayoritario. Y al volvernos en partidos mayoritarios, pues ya no podemos ir en coalición en el 26. Entonces, la única forma de que no tengamos que presentar listas aparte, muchas listas al Senado, es fusionándonos en un solo proyecto político. Y en eso estamos. Esta semana nosotros lanzamos una plataforma que se llama Pacto Histórico participa.com.co. Bueno, ahí hay varias, yo por ahí he movido y les agradecería que nos lo ayudaran a mover.
porque ustedes también lo pueden hacer en el extranjero. Ahí lo que hemos hecho es en una plataforma montar unos documentos, unos procedimientos para que la gente nos ayude a pensar cuál es el movimiento social y político que necesita Colombia para que este programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida pues se pueda agenciar en 10 años, en 20 años, en 30 años. Recuerden ustedes que el Partido Liberal fue fundado en 1840, por allá no tengo el día, lo mismo que el Partido Conservador. El Partido Comunista fue fundado en 1930, el Polo en el 2004. Pues hoy vamos a refundar un proyecto político que tiene que durar 50 años, por lo menos hasta cuando llegue el meteoro ese que va a llegar, qué sé yo, bueno. Entonces, tenemos que pensar en eso. Y en esta plataforma lo que estamos diciéndole a la gente es, haga aportes a un programa, porque necesitamos un programa del pacto histórico. Y luego necesitamos un programa del Frente Amplio, y voy explicando. Y necesitamos también definir cuál es la naturaleza del partido. ¿Quiénes son los que van a fundar el partido? Personas, otros partidos políticos, movimientos sociales. ¿Cómo participan? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son los derechos de los afiliados, de los otros? Bueno, todo lo demás. ¿Quiénes postulan los candidatos? ¿Cómo se eligen los candidatos para que eso sea democrático y no sea esfero? En esa discusión estamos. Y obviamente la idea es que ustedes entiendan que hay una recomposición política en este momento. Entonces, por ejemplo, del pacto histórico hay dos líneas fuertes. Digamos, los que estamos votando por la fusión, con la intención de fusionarnos, y hay otros que se llaman unitarios, que también defienden el pacto histórico, defienden el programa, defienden el gobierno, defienden todo, pero que la táctica electoral es diferente, porque mientras los que queremos estar unidos en un solo partido, consideramos que es importante lo de la lista cerrada, bloqueada, cremallera, lo de la consulta y demás, ellos consideran que no, que las listas deben ser abiertas, que no deben haber consultas. Entonces, si ustedes miran, las diferencias en la táctica electoral. Pero por el otro lado, nosotros lo que estamos haciendo, porque si hablemos de nombres de candidatos presidenciales, pues por el lado del partido, del pacto histórico, de estos que nos estamos fusionando, pues yo he visto 3 nombres. He visto a Gustavo Bolívar, he visto a María José Pizarro, he visto a Carolina Corcho. Hasta ahora he visto como esos 3 dentro del pacto que quieren ser candidatos. Por el lado de unitarios, yo he visto ahí, yo no sé si Clara querrá ser candidata presidencial, pero he visto más bien a Caicedo de Fuerza Ciudadana queriendo ser candidato y va a ser candidato. Con todos hemos hablado. Por el lado de Antioquia está Independientes, que Independientes está ahí con Quintero y bueno, ellos quieren también lanzarse. Por el lado del santismo, del centro, de los liberales, digamos que han estado en el gobierno, pues por ahí uno ve a Murillo, uno ve a Roy, uno ve a Cristo, uno ve a que fue el ministro de las TIC, a Liscano, bueno, uno ve ahí un poco de gente. Pero además está el tema del verde. En el Partido Verde se escinden, se van unos, el Partido Verde, ahí está Maya, ahí está el que es de Nariño, se me fue el nombre del compañero. Camilo Romero. Camilo Romero, gracias. Entonces, y uno ve ahí los nombres. Entonces, lo que estamos haciendo es diciéndole a todos, porque además también estamos mirando qué podemos hacer con los liberales, con otros sectores políticos. Porque al final lo que necesitamos es que en un año, porque es que ya en un año, mira, mañana ya es 1 de marzo. Mañana es 1 de marzo. En un año, en marzo, tenemos que elegir los senadores, elegir los representantes a la Cámara y tenemos que hacer una consulta interpartidista, donde haya un candidato del pacto, un candidato seguramente de unitarios, un candidato de
los independientes, un candidato de los verdes, un candidato de Fuerza de Fuerza por la Paz, o de esos partidos que están ahí del santismo. Ojalá pudiéramos tener un acuerdo con los liberales, un candidato del Partido Liberal, y de todos esos candidatos, el día que votemos a elegir cámaras y senados, tendremos que votar por uno de ellos o una de ellas para llegar a la primera vuelta de mayo con un único candidato del Frente Amplio, y ese Frente Amplio tiene que tener un programa, unas líneas políticas y demás. Ese es el escenario. El 26 de octubre hay consultas. Entonces, hasta ahora lo que hemos hablado es que el 26 de octubre ordenemos las listas por votos. Pues la gente se inscribe para las diferentes aspiraciones, Cámara, Senado, lo que sea. El pueblo vota y por el número de votos, teniendo en cuenta el pacto de hombre-mujer en cremallera, se ordenan las listas. Yo creo que eso es lo más democrático. Allí también, si se quiere, se haría la consulta de mirar de los candidatos que haya del pacto, cuál va a ser el que va a llegar. Ojalá Fuerza Ciudadana e Independientes, porque por ahí alguien acuñó Fuerza Independiente, o sea, el de Medellín y el de Santa Marta, ojalá ellos también allí hicieran una consulta y sacaran un solo candidato. Todo eso nos ayudaría para ir recogiendo, porque lo que está claro es que solos no ganamos. Necesitamos el Frente Amplio para que lleguen otros actores políticos que tienen votos, que tienen gente, que tienen propuestas y con los que habrá que pactar un programa y avanzar de cara a tratar de derrotar el enemigo real, que el enemigo real es la extrema derecha, es el fascismo, es el pasado, son las masacres, los falsos positivos, bueno, atacar a los jóvenes, fumigar, hacer aspersiones aéreas, bombardear, reprimir la protesta. Eso es el pasado. Y si no queremos volver a ese pasado, pues tenemos que seguir pensando en el futuro. Mónica. Vale, gracias, Hugo. Pues siguiendo con la línea del Partido Unitario, a mí pues me viene una pregunta que yo creo que también nos preocupa pues a todos los ciudadanos de las bases. ¿Cómo valoras tú, Alirio, pues la participación de la sociedad civil en esa consolidación del Partido Unitario? ¿Cómo se va a garantizar allí la democracia y la participación del pueblo colombiano? Pues mira, la plataforma que yo les contaba es un mecanismo de participación. Tú podrías, si estás en Berlín, no sé en qué ciudad estás en Alemania, convocar allí los colombianos que están allí, los sectores, meterse a la página web, descargar los documentos, descargar la metodología, hacer una asamblea, levantar actas, fotos, todo eso, cargarlo y decir, mire, desde aquí a Alemania nosotros creemos que el proceso político debería ser aquí así, que la forma de elegir los candidatos debería ser aquí así, aquí así. Es decir, vamos a sistematizar todas esas ideas y propuestas. Lo ideal sería que eso se hiciera personal, lo ideal sería que nosotros en los 1.100 municipios de Colombia, 1.102 municipios, hiciéramos asambleas en cada municipio, en cada apartamento, etcétera. Pero eso no va a pasar, no hay los tiempos, no hay las dinámicas. Entonces, es un proceso de construcción colectiva y hay que hacerlo con los medios que hoy hay. Y hoy lo que hay, pues, es buscar, por supuesto que nosotros los que estamos en el comité político, en el Congreso, en los comités políticos de los partidos, en el proceso unitario, pues vamos a estar en asambleas, en eventos, bueno, todos los días estamos haciendo reuniones, estamos hablando de esto con ustedes y con mucha gente. Pero lo que necesitamos es que la gente se apropie, participe, proponga, y pues ojalá podamos tener un partido donde los académicos, donde el ama de casa, donde el intelectual, donde el artista,
donde el movimiento campesino, donde el movimiento indígena, donde la Junta de Acción Comunal, donde toda la gente pues pueda participar de ese partido político en el barrio y se sienta parte y se afilie y podamos tener un partido fuerte, un partido plural, donde haya jóvenes, donde haya mujeres, donde haya diversidades sexuales, etcétera, y de esa manera lograr pues un espectro importante de gente que quiere hacer política de otra manera y que pongan allí sus ideas. Es decir, en este momento eso va a entrar en un proceso de recoger propuestas para hacer una construcción colectiva. Va a ser imperfecta seguramente. Nosotros vamos a hacer Congreso del Polo el 5 y 6 de abril. Vamos a hacer las elecciones por plataforma virtual, hablo del Polo, entre el 10 y el 16 de abril, una semana. Vamos a votar virtualmente con apoyo de la registraduría para el tema de que no haya fraudes, pero no lo vamos a hacer con la registraduría en los puestos de votación como lo hacíamos antes, porque eso vale 30.000 millones y en este momento pues hay un problema fiscal grave en el país. Entonces también para construir ese nuevo partido, pienso yo que hay que usar estos mecanismos de participación por esa vía y ya después tendremos que elegir todos los delegados al Congreso del Pacto Histórico a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, empezar a tomar posiciones como partido, a participar no solamente en las elecciones al Congreso, a la presidencia, sino después en las elecciones locales, territoriales, y seguir avanzando en ese proceso de construcción. Alirio, ¿nos recuerdas Don la página? Álvaro Mejía. Disculpa, Sigue, Mónica. que si nos puedes recordar cómo es el nombre de la página web. Pactohistórico.com. Creo que es pactohistóricoparticipa.co.com. Yo lo tengo en las redes, es que estoy conectado en el teléfono y si me salgo para mirar los datos exactos, creo que me salgo en la pantalla. Ahorita los buscamos entonces. Sí, yo creo que se los he mandado. Don Álvaro. Alirio, le agradecemos enormemente su tiempo, su disposición. Ya nos toca ir cerrando porque me toca salir, por favor. Sí, ya quería casi una hora. hacer esta pregunta, Alirio. Creo que este material de comunicativo lo vamos a tratar de redistribuir lo más ampliamente posible, porque es toda una pedagogía de cómo estamos enfrentando el 25-26, a través de qué aparato organizativo. Me parece muy, muy importante. Usted planteó algo que ya nosotros, la vieja guardia, entendemos que no solo en todas las apuestas que hemos hecho políticas, y algunas cuando estuvimos en las cosas militares, era que solo no ganábamos. Usted lo afirmó muy contundentemente. Me parece que si lo que prima es esa primera consideración, solo no ganamos, entonces la respuesta que hay es, entonces esto es con todos. Bueno, suena más a pregunta que una afirmación, ¿cierto? Nosotros hemos utilizado como dos mecanismos metodológicos de evaluación, que son el pensamiento gaitanista tenía una cosa que hablaba del país político y el país nacional. El país político son sus partidos, sus fuerzas, el Estado, los ciudadanos que votan, que participan en elecciones, que pierden, que ganan, las minorías, las mayorías. Pero una cosa fundamental del pensamiento gaitanista era el país nacional. Era el país de los indígenas, el país desconocido, el país de lo absurdo, donde no cabía nada sino pobreza, era el país ignorado, el país falseado, etc. Pero fue el pueblo que él movilizó. Y creo que una de las intencionalidades muy grandes de Petro y alguna izquierda, no toda, es considerar que el eje central está aquí en la movilización del país nacional, que es movilizar esto que usted entró en consideración, que me pareció muy oportuno, que hay un gabinete que quiere parecerse al país nacional, que son las negritudes, que son los indígenas, que son las mujeres, que son quienes reivindican derechos de las juventudes, todas estas reivindicaciones que son claves. Pero este país nacional pues, requiere un programa que lo movilice. Yo pondría que las realizaciones de Petro han movilizado, y comparto su punto de vista, un 40%,
Tenemos un caudal de votos de 7 millones que no es despreciable, pero tenemos que acertar en la terminación de este gobierno y sobre todo en lo que le proponemos a la movilización popular. Usted nos ha ilustrado que una buena confluencia orgánica, unitaria, nos da una base. Entonces tenemos dos cosas buenas. Un interés de confluir, de ser unitarios, tanto como partido como Frente Amplio, pero también tenemos unas realizaciones de programas de Petro. ¿Qué cree usted que debiéramos, digamos, poner como presente en un programa? Porque pues las reformas las conocemos, están planteadas, sobre eso hay que hacer más pedagogía, pero es todo lo que hemos tenido en este periodo de que las reformas se nos caen porque no somos mayorías. Entonces, primero van a ser elecciones de Senado y Cámara. ¿Cómo les salimos a salir mayorías? Y dos, ¿qué otras cosas ve usted el espectro político de las cosas? Su tiempo, pues, trate de ser lo más para que su tiempo se acomode a la pregunta. Disculpe que como que meta muchos temas. Bueno, Álvaro, no, muy importante, pero podemos conversar en otro momento, profundizar otros temas. Pero mira, yo lo que creo es lo siguiente, o sea, si tú me preguntas a mí como abogado y como defensor de derechos humanos, pues yo me remito a los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen básicamente dos objetivos. El uno, la paz, o sea, que la humanidad viva sin miedo. Sin miedo es sin guerra, sin desplazamiento, sin desapariciones, sin reclutamiento forzado, sin ejecuciones extrajudiciales, sin detenciones arbitrarias. Esa es una línea. Entonces, si tú me dijeras cuál es mi eslogan de campaña, yo diría un país en paz y con derechos. O un país sin miedo y con derechos. Que la gente no sienta miedo de andar por una vereda porque hay una mina quebrapatas o porque lo van a extorsionar o a secuestrar o porque lo van a reclutar si es un joven o una jovencita. Eso es. Y los derechos, pues, el otro eje de todos los tratados internacionales es liberar a la humanidad de la miseria, del hambre, de la falta de salud, de la falta de vivienda, la falta de educación, de que tengan acceso al agua potable y demás. Fíjate que no es tan complejo, pero te voy a contar un ejercicio que hicimos. Hicimos un ejercicio que fue coger el programa de gobierno, coger los idearios de los partidos. El Polo tiene un documento que es fascinante, que es el ideario de unidad. Cogimos lo mismo que tiene Colombia Humana, lo que tienen todos los partidos, y cruzamos todo eso en una base de datos. Estamos de acuerdo en el 90% de los temas. Hay diferencias en algunos temas, pero hay identidad. Entonces, el programa de gobierno recogió la agenda y la deuda social de 50 años. Por eso es que también estamos quedando mal, porque cogimos todo lo pendiente y lo metimos en un programa de gobierno, y resulta que para uno cumplir el programa necesita 20 años, 5 gobiernos. Ese es el tema. Entonces yo lo programático no lo veo tan difícil. Queremos que se garanticen los derechos de las mujeres, queremos que no haya violencia ni en la política contra las mujeres, ni en la calle, ni en lo social, ni en los sistemas de salud, ni en la escuela, ni en el hogar. O sea, hay muchas cosas que ya están, que son muy valiosas y que son muy fuertes y muy potentes para una agenda política, toda la economía del cuidado, bueno, todos esos temas. Entonces, el reconocimiento y el apoyo a las economías populares, bueno, no sé, la industrialización del país, bueno, las transiciones energéticas. Entonces, yo la verdad, en el programa no veo tanta dificultad para ponernos de acuerdo. Bueno, por último, doctor Uribe, antes de que nos terminemos y que nos quede en el tintero algo muy importante, y es, usted viene promocionando el estudio de la Constitución Política de Colombia, esa constitución que se armó por allá en el 1991. 91. Bueno, ¿cuál es la importancia para usted de que los colombianos pues tengamos que estudiar esta Constitución?
Bueno, mira, yo he sido profesor toda la vida, ¿no? Y vendedor de esperanzas y demás. A mí me parece que la Constitución es buena porque la Constitución fue también un pacto político. Pero además, yo pienso que abogado que no sabe constitucional no sabe derecho. Pero más allá, yo digo que el que no conoce los derechos no los defiende. Yo hago parte de la Comisión Primera Constitucional. Allá hacemos actos legislativos, o sea, modificamos la Constitución. Allá hicimos, por ejemplo, una modificación para los derechos del campesinado. Allá es donde se tramitan las reformas políticas. Allá hacemos las leyes estatutarias, allá hacemos las leyes de paz total, bueno, muchos temas. Entonces, lo que yo hice fue arrancar a leer la Constitución y a animar a la gente, a invitar a la gente que compre ese librito de bolsillo y lo lea, porque la Constitución es como las reglas del juego del poder. Ahí en la Constitución dice cuáles son los principios fundantes del Estado colombiano, cuáles son los derechos de los ciudadanos, las libertades, cuáles son las obligaciones de las autoridades, cómo está organizado el Estado, las ramas del poder público, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, las funciones de las cortes, etcétera. Es decir, yo siento que seríamos mejores ciudadanos, todos los colombianos, si leyéramos las constituciones. Y por eso también a veces compro constituciones y las regalo. Le digo a la gente que escriba, que la lea, que la regale, que la comente. Es un librito pequeño, pues claro, tiene hartos artículos y demás, pero está escrita también de una manera muy, muy entendible. Claro, a veces hay partes económicas, pero la Constitución tiene toda una constitución ambiental, de derechos ambientales, de mecanismos de participación. Entonces, es eso. Yo eso lo hago ahí como una recreación de invitar a la gente a que lea y defienda la Constitución. Bueno, doctor Uribe, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de estar con nosotros en este espacio contra viento y marea de la revista digital Contraportada. Mónica desde Alemania, Álvaro desde Bogotá, su espacio natural es Estados Unidos, yo desde acá, desde Jumbo, Valle, Colombia, también mi espacio natural es Bélgica. Pues le deseamos a usted muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales y también del Congreso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Mónica. Gracias, Hugo. Gracias, Álvaro. Muy amables. Un saludo muy gran especial. abrazo. Gracias. Gracias Abrazo. por haber venido. Chao. Chao.